Le regaló comida a un anciano afligido en Navidad. Una hora después aparecieron sus abogados. El viento aullaba suavemente por las estrechas calles de Ashford, un pueblo tranquilo cubierto de gruesas capas de nieve fresca. Las farolas proyectaban largas sombras sobre las aceras vacías, con su resplandor dorado parpadeando como si luchara contra el frío penetrante. El mundo se sentía inquietantemente silencioso, salvo por los ecos lejanos de risas apagadas y villancicos tenues que emanaban de las casas cálidamente iluminadas y los bulliciosos restaurantes donde las familias se reunían para comer en torno a las comidas festivas. En medio de la alegría navideña, el pequeño restaurante escondido al final de Main Street permanecía inmóvil, con el letrero de neón de Carter's Eatery vibrando débilmente mientras la escarcha se deslizaba por los cristales. Dentro, Daniel Carter se movía con un cansancio lento y metódico, con el peso de otro largo día presionando sus hombros. Sus manos, ásperas y enrojecidas por las horas pasadas frente a la estufa, se tensaron mientras limpiaba la última de las mesas, arrastrando el paño húmedo sobre las superficies de madera descoloridas y desgastadas por años de uso. El restaurante había sido su sueño, un lugar construido con amor y sacrificio, pero los sueños eran difíciles de sostener cuando la realidad se cernía como una tormenta constante. Las facturas se acumulaban más rápido de lo que podía pagar, y el constante aumento del alquiler asfixiaba su otrora próspero negocio. Cadenas de restaurantes, ostentosas y sin alma, habían irrumpido en la ciudad con descuentos agresivos y publicidad llamativa, atrayendo a los clientes con promesas de comodidad y asequibilidad. Nadie quería una comida casera tranquila en un pequeño restaurante con poca luz cuando podían tener menús brillantes y un sinfín de opciones en otros lugares. Exhaló lentamente, obligándose a no pensar demasiado en la ansiedad persistente que lo asaltaba con cada mes que pasaba. Se suponía que la Nochebuena traería calidez, alegría, unión. Sin embargo, todo lo que sentía era agotamiento mezclado con una tristeza silenciosa, la que se instalaba en lo más profundo de sus huesos y se negaba a desaparecer. La noche había terminado, las mesas estaban limpias, la cocina impecable. Debería haber sentido alivio, pero en cambio, se quedó allí un momento, mirando el reflejo del restaurante vacío en el escaparate, mientras sus propios ojos cansados lo miraban fijamente. El lejano tañido de una campana de iglesia lo sacó de sus pensamientos. Era tarde. Las calles estarían casi desiertas ya, salvo por los ocasionales compradores de última hora o los que volvían a casa después de las reuniones festivas. Cogió su abrigo y se lo echó sobre los hombros mientras se dirigía a la entrada, agarrando la llave con la facilidad de la práctica. El aire frío se filtraba por las rendijas de la puerta incluso antes de que la abriera, y al salir, el viento gélido lo golpeó con fuerza, haciéndole apretar la mandíbula para protegerse del frío. Entonces, lo vio. El hombre estaba sentado solo en un banco cerca de la entrada, medio oculto por la tenue luz de la farola. Su frágil figura se encorvó ligeramente hacia adelante, con las manos temblorosas apoyadas sobre su regazo, y las puntas de los dedos apenas asomaban por las mangas andrajosas de su abrigo. Los copos de nieve se habían posado sobre sus hombros, sin derretirse, como si hubiera estado sentado allí mucho tiempo. Su rostro, parcialmente oscurecido por las sombras, estaba surcado de profundas arrugas, arrugas que denotaban años vividos y cargas soportadas. Sus ojos, al alzarse ligeramente, eran distantes, como si no miraran el mundo que tenía ante sí, sino algo lejano, algo perdido. Daniel dudó. El hombre no miró a su alrededor, no se movió al ver pasar a los demás. Sus miradas se dirigían a él con breve curiosidad antes de apartar la vista, demasiado absortos en sus propias vidas como para pensarlo siquiera. Era más fácil, supuso Daniel, fingir que no veía, convencerse de que no había nada que hacer, de que alguien más ayudaría, de que alguien más intervendría. Pero nadie lo hizo. Apretó las llaves con más fuerza mientras debatía si irse o no. Estaba exhausto. Había pasado todo el día de pie, cocinando, limpiando, sirviendo, lidiando con la ansiedad constante de dirigir un negocio que apenas se mantenía a flote. Podía irse, volver a su pequeño apartamento, acurrucarse en el calor de sus mantas e intentar no pensar en el hombre sentado en el frío. No era su responsabilidad. Un elegante coche negro estaba aparcado justo afuera, con su oscuro exterior pulido hasta un brillo casi antinatural,
intacto por la escarcha que se aferraba a todo lo demás. No encajaba en un pueblo como este. Las calles estaban llenas de camionetas oxidadas, sedanes viejos y vehículos que habían soportado demasiados inviernos. Este coche, con sus ventanas tintadas y acabado impecable, parecía extraño, fuera de lugar. Una presencia que no pertenecía. Los pasos de Daniel se ralentizaron mientras su mirada se detenía en él, sus dedos apretando la llave en la palma. Antes de que pudiera dar un paso más, las puertas se abrieron. 2 hombres aparecieron, sus movimientos precisos, mesurados. Sus abrigos, caros y a medida, apenas se movían con el viento. Sus zapatos crujían contra el hielo con la clase de seguridad que hacía que Daniel se sintiera como si él fuera el que invadía su propia calle. Había algo inquietante en su presencia, no amenazante exactamente, sino fría, distante. Estaban allí por una razón, y fuera lo que fuese, no era algo para lo que Daniel estuviera preparado. Apenas tuvo tiempo de procesarlo cuando acortaron la distancia que los separaba, de pie ante él con expresiones indescifrables. El más alto de los dos, un hombre de rasgos afilados y ojos inexpresivos, metió la mano en su abrigo y sacó un sobre nuevo. En cuanto se lo entregó, Daniel sintió su peso incluso antes de abrirlo. Su nombre estaba escrito en el anverso con una caligrafía cuidadosa y deliberada. Se le encogió el estómago. El abogado, pues no cabía duda de quiénes eran, habló con la calma que le proporcionaban años de dar noticias difíciles. Representaban a Walter Grayson, explicó. Al principio, las palabras no tenían sentido. El nombre le parecía lejano, desconocido, hasta que dejó de serlo. Walter, el anciano de la noche anterior. El hombre que se había sentado frente a él en el restaurante, con el dolor escrito en cada línea de su rostro. El hombre al que le había dado de comer. No por lástima, sin esperar nada, sino simplemente porque había sido lo correcto. El abogado continuó, con voz suave y controlada. Walter Grayson había fallecido de madrugada. Las palabras impactaron más de lo que Daniel esperaba. No fue exactamente una conmoción. Walter era viejo, frágil, agobiado por algo mucho más pesado que los años. Pero había algo profundamente inquietante en su carácter definitivo. Se había sentado frente a él hacía apenas unas horas, observando cómo el calor volvía lentamente a sus manos, cómo sus ojos cansados se suavizaban por un breve instante, y ahora se había ido. Daniel apenas registró el resto de la explicación. Sus dedos se apretaron alrededor del sobre mientras el abogado hablaba de una herencia, de bienes, de una suma de dinero tan grande que las palabras mismas le resultaban extrañas. Walter Grayson le había dejado todo, su casa, su riqueza, todo lo que poseía, a Daniel Carter. Las palabras no tenían sentido. Daniel apenas conocía al hombre. Habían compartido una comida, una conversación, nada más. Había hecho lo que cualquiera debería haber hecho. No se suponía que llevara a esto. Sintió un nudo en el estómago, una extraña mezcla de incredulidad e inquietud. El mundo se sentía distante, irreal, el momento se convertía en algo surrealista. Quiso reír, negar con la cabeza, decirles que había habido un error. Pero los abogados estaban ante él con una certeza inquebrantable. Sus expresiones no delataban ninguna duda. No había ningún error. La explicación era dolorosamente simple. Walter no tenía familia, ya no en el sentido que importaba. Sus hijos estaban ausentes, sus parientes distantes no solo geográficamente, y en sus últimas horas había tomado una decisión. Un simple acto de bondad había sido suficiente, al parecer. Suficiente para recordarle algo olvidado hacía mucho tiempo. Suficiente para hacerle creer, aunque solo fuera por un instante fugaz, que no estaba solo. Daniel apretó el sobre con más fuerza. No lo había hecho por esto. Sus pensamientos se retorcían dando vueltas, intentando encontrarle sentido a algo que se negaba a ser lógico. Su peso lo oprimía el pecho, un ancla que no había pedido. Había pasado años luchando, sobreviviendo a duras penas, apenas manteniéndose a flote. Había pasado demasiadas noches mirando facturas vencidas, preguntándose cuánto tiempo más podría aguantar. Y ahora, en cuestión de minutos, todo su mundo había cambiado. Pero no parecía real. La voz del abogado atravesó la neblina. Había que hacer arreglos, discutir detalles, procesos legales que gestionar. Su tono era profesional, indiferente, como si no fuera más que un caso rutinario, como si algo así ocurriera a diario.
pero no era rutina. No para Daniel. Apenas registró sus propias respuestas, asintiendo mecánicamente, con la voz distante incluso para él. El aire se sentía demasiado enrarecido, el peso del sobre demasiado pesado. Necesitaba tiempo, necesitaba espacio para respirar, para procesar, pero el mundo no se detenía. Nunca lo hacía. Antes de que pudiera siquiera empezar a comprender la enormidad de lo que acababa de ocurrir, llegaron los problemas. No llegaron en forma de otro coche elegante, ni de otro grupo de abogados ilegibles, sino en susurros, en miradas, de la forma silenciosa y sigilosa en que se difunden las noticias en un pueblo como este. La primera señal fue la forma en que la gente lo miraba al entrar al restaurante, el peso de sus miradas apretándole la piel. La siguiente fue la llamada, la voz desconocida al otro lado exigiendo respuestas que no tenía. Y entonces, los titulares, pequeños al principio, luego más fuertes, más grandes, hasta que lo rodearon como una tormenta de la que no pudo escapar. Los desconocidos especulaban, diseccionando su vida con la crueldad despreocupada de quienes nunca lo habían conocido. El pueblo susurraba, algunos con asombro, otros con sospecha. Y en algún lugar, más allá del alcance de su pequeño mundo, la gente que había abandonado a Walter Grayson se agitaba. Daniel había entrado en algo mucho más grande de lo que entendía. Y, lo quisiera o no, la batalla apenas comenzaba. Los susurros se convirtieron en murmullos, los murmullos en gritos. Al principio, solo eran unos pocos lugareños intercambiando miradas cautelosas cuando Daniel pasaba. Sus voces susurrantes cargaban con preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. Pero pronto, la historia se extendió más allá de las tranquilas calles de Ashford, transportada por corrientes invisibles a lugares donde Daniel nunca había estado, a personas que nunca había conocido. El pueblo ya no era el único público. Extraños de otras ciudades habían vuelto su atención hacia él, y con ellos llegaron los que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. La familia de Walter, que antes no era más que un nombre que él había mencionado con tristeza, reapareció como fantasmas que regresaban a reclamar lo que habían abandonado. Primos, sobrinos, parientes lejanos, ninguno de los cuales había estado allí en esa fría Nochebuena, emergieron ahora de su silencio, con sus voces desbordantes de indignación. Se presentaron como herederos agraviados, como personas con derecho a la fortuna de Walter. Y Daniel, en su versión de la historia, no era más que un forastero embustero que se había aprovechado de un anciano afligido. Empezó con cartas, formales, impersonales, con el peso de abogados que hablaban con amenazas envueltas en un lenguaje cortés. Luego vinieron las demandas, las acusaciones impresas en lenguaje legal que convirtieron la decisión final de Walter en un campo de batalla disputado. Alegaban influencia indebida, coerción, engaño. Decían que Daniel se había infiltrado en la frágil mente del anciano, convenciéndolo de cambiar su testamento cuando era vulnerable. Daniel quería gritar. Lo absurdo era sofocante. Nunca había pedido nada. Le había dado a Walter una comida, un momento de bondad, nada más. Y sin embargo, a los ojos de estas personas, personas que habían dejado a Walter marchitarse solo, era un villano. Los medios se apoderaron de la historia como lobos que perciben el olor a sangre fresca. Al principio fueron noticias locales, reporteros merodeando afuera de su restaurante, haciéndole preguntas que no sabía cómo responder. Luego vinieron los artículos en línea, la especulación, la forma en que su nombre fue lanzado al vacío digital para que desconocidos lo analizaran. Algunos creyeron en él, llamándolo un recordatorio de que la bondad aún existía en el mundo. Otros fueron más crueles, atacándolo con teorías infundadas. Él lo había orquestado todo, decían. Había visto un blanco fácil en un anciano solitario y se arriesgó. Daniel ya no se sentía él mismo. Había pasado años intentando construir algo real, algo honesto, trabajando hasta el agotamiento solo para mantener a flote su pequeño restaurante. Pero nada de eso importaba ahora. Él no era Daniel Carter, el dueño del restaurante. Era Daniel Carter, el hombre que había heredado una fortuna en circunstancias sospechosas. El peso de todo aquello era abrumador. Su restaurante, que ya pasaba por dificultades antes de todo esto, se convirtió en víctima del escándalo. Los clientes dudaban en entrar. Sus miradas se desviaban incómodas cada vez que salía de la cocina. Algunos lo apoyaban, pero otros dejaron de venir por completo.
reacios a que se les asociara con alguien sumido en la controversia. Sus deudas, antes apenas manejables, ahora se acumulaban a un ritmo incontrolable. Los honorarios legales por sí solos amenazaban con sepultarlo. Y la lucha era implacable. La familia de Walter tenía recursos, dinero, contactos, abogados que sabían cómo distorsionar la realidad para adaptarla a sus necesidades. Lo pintaron como un oportunista, un hombre que había robado lo que no era suyo. El proceso judicial se alargó, y cada uno escuchaba un nuevo recordatorio de lo poco poder que tenía frente a la riqueza y la influencia. Hubo noches en las que apenas dormía, mirando al techo de su pequeño apartamento, preguntándose si debía marcharse. Renunciar a la herencia, volver a su vida anterior, que se la dieran, que ganaran. No valía la pena, ¿verdad? Pero entonces recordaría a Walter sentado frente a él en el restaurante esa noche, con la silenciosa gratitud en la mirada, la forma en que había hablado de una vida llena de pérdidas y decepciones. Walter había tomado esa decisión, no porque lo hubieran manipulado, no porque Daniel le hubiera pedido nada, sino porque había querido, porque por una vez alguien le había mostrado bondad sin esperar nada a cambio. Daniel se negó a que lo reescribieran, y entonces, justo cuando sentía que estaba a punto de romperse, la ayuda llegó de la forma más inesperada. El hombre que dio un paso al frente era mayor, su presencia imponente a pesar de su edad. Se llamaba Samuel Harrington, un juez jubilado que había sido uno de los amigos más cercanos de Walter. Conocía a Walter desde hacía décadas. Había presenciado de primera mano la soledad que lo consumía en sus últimos años. Y, lo que es más importante, había visto cómo lo trataba su familia. Samuel se presentó no solo con palabras, sino con pruebas. Cartas que Walter había escrito mucho antes de conocer a Daniel, notas de su puño y letra expresando su intención de cambiar su testamento. Walter ya sabía que no le dejaría nada a su familia. Ya había visto a través de su negligencia, su ausencia. Todo lo que Daniel había hecho era confirmar que todavía había gente en el mundo a la que le importaba. El caso dio un giro. El impulso cambió. Las audiencias finales fueron tensas. La sala del tribunal rebosaba de argumentos, acusaciones lanzadas y refutadas. Los familiares de Walter lucharon con fiereza, reacios a desprenderse de la fortuna que nunca esperaron recibir hasta que les fue arrebatada. Pero con el testimonio de Samuel, con las propias palabras de Walter como prueba, sus reclamos se desmoronaron. El juez dictó el fallo final con una voz que atravesó la tormenta de voces, firme e innegable. El testamento de Walter se mantuvo, su decisión fue respetada, la batalla había terminado. Daniel permaneció sentado en la tranquilidad de su restaurante esa noche, mucho después de que cerraran las puertas, contemplando la tenue luz de las farolas. Había ganado, pero no se sentía como una victoria. No hubo celebración, ningún momento de triunfo, solo agotamiento. Ese profundo cansancio que se instala tras meses de luchar solo por creer. Nunca quiso nada de esto. Solo quería ayudar a un hombre solitario en Nochebuena. Y ahora le quedaba el peso de un legado que nunca pidió. Las puertas del juzgado se cerraron tras él, con una firmeza que resonó en sus huesos cansados. La batalla había terminado, pero Daniel no sentía ningún triunfo, solo el peso de todo lo anterior. El aire invernal le cortaba la piel, la ciudad bullía como si nada hubiera cambiado, aunque sabía que nunca volvería a ser el mismo. Los familiares se habían marchado en un silencio amargo, su codicia insatisfecha, pero su derrota no le trajo ninguna satisfacción. No había luchado por la riqueza, solo por la verdad, por la dignidad de un hombre que había sido olvidado hasta que fue demasiado tarde. En los días siguientes, evaluó la vasta herencia. Las cifras y los bienes significaban poco para él. Walter no quería que su fortuna se pudriera tras paredes frías, y Daniel se negó a permitirlo. Los albergues recibieron la financiación que necesitaban desde hacía tiempo. Los pequeños negocios que luchaban como el suyo encontraron alivio, y las residencias de ancianos experimentaron renovaciones que debían haberse hecho esperar. La gran finca que podría haberse convertido en un monumento a la riqueza se convirtió en un santuario, un lugar donde nadie volvería a pasar las fiestas en soledad. Una noche, al cerrar las puertas de su restaurante, una imagen familiar captó su atención. El banco, cubierto de nieve fresca, estaba vacío bajo el resplandor de las farolas. Se quedó allí, recordando la noche que lo cambió todo,
la silenciosa desesperación en los ojos de Walter que se había suavizado, aunque solo fuera por un instante. El frío lo envolvió, pero ya no contenía la misma soledad. Con una última mirada se dio la vuelta, caminando hacia un futuro moldeado no por la riqueza, sino por la simple e inquebrantable creencia de que la bondad podía perdurar.